retiramos el vástago en casos de primer implante. En este supuesto, además del agarre diafisario, buscamos también el contacto con la esponjiosa metafisaria y el apoyo en el calcar. Retiramos el escariador y nos preparamos para implantar la parte distal. Introducimos el cono de acoplamiento del componente distal en el impactador específico, procurando que coincidan la referencia del instrumento de marca longitudinal con la hendidura del diapasón. Con el auxilio del destornillador, mediante el tornillo contenido en el interior del instrumento, juntamos el impactador con el componente distal y apretamos con fuerza. De esta manera, el cirujano, cuando introduzca el componente distal en el canal, aún sin ver el ápice de la prótesis, tiene la posibilidad de introducir el diapasón en la posición correcta, es decir, con la hendidura paralela con el plan frontal del paciente. En el impactador están marcadas las mismas líneas de referencia que encontramos en los escariadores y que proporcionan la indicación de la medida del cuerpo de prueba para el ensayo de reducción. Como mostramos en las imágenes, es aconsejable orientar la prótesis de manera correcta desde el inicio de su introducción en el interior del fémur. Procedemos al implante e impactamos la prótesis hasta su tope. Como vemos, la posición de la prótesis es la misma que tuvimos con el último escariador empleado. En este caso, las líneas de referencia en el impactador indican la medida número 2 para el componente proximal. Retiramos el impactador con el auxilio del destornillador. El cuerpo de prueba, número 2, se coloca en el componente distal y mediante el tornillo que se encuentra en su interior lo sujetamos a la prótesis, aplicando la orientación anti-retroversión elegida. Durante la fase de apriete, nos oponemos a las fuerzas de torsión con el auxilio del mango de contrapar, y esto evita que las mismas se transmitan al vástago, lo cual previene errores de posicionamiento del componente proximal. Colocamos la cabeza de prueba elegida en el cono. Como está previsto, el centro de rotación de la cabeza resulta alineado con el ápex del trocánter mayor, que ha sido la referencia guía hasta este momento. Si el ensayo de reducción es satisfactorio, marcamos el hueso en correspondencia de una de las dos referencias longitudinales en el propio cuerpo. Esta nueva indicación hará posible orientar el implante definitivo hacia la misma posición detectada con la reducción de prueba. Extraemos el cuerpo de prueba y siempre nos oponemos a la torsión. Atornillamos el impactador para ensamblarlo con la parte proximal de la prótesis. Limpiamos y secamos cuidadosamente el cono del componente distal de la prótesis para evitar que residuos eventuales de la preparación del canal puedan trabar el acoplamiento cónico perfecto de las partes protésicas. Para orientar el implante definitivo en la misma posición identificada con la reducción de prueba, hace falta alinear el hombro lateral de la prótesis con la referencia marcada anteriormente en el hueso. Impactamos el componente proximal. Retiramos el impactador. Es posible comprobar el acoplamiento correcto de los dos componentes introduciendo el instrumento multifunciones en el orificio de la prótesis. Si la referencia debajo del número, que se corresponde con la medida de la parte proximal implantada, se encuentra en el plano del hombro de la prótesis y el propio número está completamente fuera del orificio, podemos considerar que el acoplamiento es correcto. Sujetamos el acoplamiento mediante el tornillo de tracción. Finalizamos el ensamblaje mediante el tapón de cierre del orificio.
Antes de la reducción definitiva es menester llevar a cabo un último ensayo de reducción mediante la cabeza de prueba. Finalmente, implantamos la cabeza articular elegida y realizamos la reducción definitiva. De ocurrir una situación que contemple la necesidad de modificar el implante, es posible extraer el componente proximal o cambiar su orientación. Retirar el tapón es una operación fácil e inmediata. Menos sencilla, en cambio, podría resultar extraer el tornillo de seguridad, puesto que se encuentra entera y completamente en el interior del orificio. Podemos solucionar el problema utilizando el instrumento multifunciones que con su terminal plástico puede agarrar firmemente el tornillo y facilitar su retirada. Juntamos una vez más el impactador proximal con la prótesis y lo apretamos bien. Introducimos la varilla roscada de separación en el impactador y la atornillamos completamente en su alojamiento. Forzando adicionalmente el atornillado, gracias al movimiento mutuo entre impactador y varilla roscada, creamos una fuerza que permite separar los componentes. La parte proximal ahora puede rotar, lo cual permite al cirujano corregir la orientación en antirretroversión e impactar de nuevo sin extraer el componente de la metáfisis. En cambio, si es necesario sustituir la parte proximal, hay que repetir los pasos de técnica quirúrgica correspondientes, mostrados anteriormente, prestando una atención especial a la limpieza de los conos de acoplamiento. Después de cada modificación recomendamos que siempre repitan la comprobación del acoplamiento cónico entre los componentes. Si todas las verificaciones son positivas, reintroducimos el tornillo de seguridad y el tapón de cierre. Para retirar completamente el vástago es preciso sacar el tapón de cierre y el tornillo de seguridad. Atornillamos directamente el extractor de masa batiente al componente proximal y realizamos la operación. La fuerza imprimida y las vibraciones producidas podrían liberar solo la parte proximal del vástago. En este caso, hace falta atornillar en el extractor un terminal auxiliar específico, lo cual permite enganchar solidaria y fiablemente la parte que continúa estando implantada y realizar su fácil retirada. Antes de proceder a la limpieza del instrumental, hace falta retirar el tornillo interior del impactador del componente distal, empujándolo con el destornillador. Hay que desmontar también los cuerpos de prueba. A estos efectos, utilizar el instrumento multifunciones para sacar la tuerca, de roscas a la izquierda, que se encuentra en el ápice proximal. Así podemos extraer la tuerca de bloqueo y proceder a la limpieza completa del instrumento. Es muy aconsejable desmontar siempre los cuerpos de prueba, puesto que su limpieza ausente o no correcta desemboca en un mal funcionamiento y en significativas pérdidas de tiempo durante el gesto quirúrgico.